Hablemos de Darwin junto a Juan Blanco, profesor de historia. Bien, cuando hablamos de Darwin, a mí siempre cuando hablamos de personajes como Darwin, Belgrano, Sarmiento, me gusta hablar de ellos como persona. Por ejemplo, Darwin tenemos que verlo como persona, ¿sí? Cuando él empezaba a estudiar, estamos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, 1812, se premiaba la educación memorística. O sea, las cosas había que decirlas de memoria. A Darwin le gustaba mirar, analizar, preguntarse qué es lo que estaba viendo, pero estaba mal, porque en esa época se premiaba la educación memorística. Así que a Darwin no le gustaba mucho esa educación, ¿sí? Porque siempre se preguntaba todo. Pero bueno, el padre era médico, el abuelo era médico, Erasmus Darwin, que ya había escrito algo sobre evolución también, porque en ese momento la evolución era una palabra que se usaba comúnmente, ¿sí? Como hablar de atracción de los cuerpos, como hablar de gravedad. Hoy gravedad, una palabra común. Bueno, en aquel momento evolución también. Sobre evolución ya se venía hablando en el siglo IX a.C., o sea que no fue Darwin el que inventó esa palabra, ya se sabía. Lo que no se pasa es que no se explicaba cómo había sucedido. Así que el abuelo también había escrito unos tratados sobre evolución, Erasmus Darwin. A Darwin no le gustaba mucho esa medicina. Está bien, no voy a tener que cortar brazos todo el día, pero algún día, si era el médico del pueblo, tenía que operar a alguien sin anestesia, y sí, mucho no le gustaba, ¿sí? Así que le planteó al padre eso que él le dolía, que no le gustaba, y el padre lo aceptó. Una persona muy terca lo aceptó. Y le dijo, bueno, algo tienes que hacer. Era una familia muy acomodada, tenía muchísimo dinero, ¿sí? Algo tienes que hacer, yo de vago no te quiero. Así que Darwin le sugirió que estudiara teología. A Darwin le gustó la idea, así que empezó a estudiar teología. Cuando Darwin se recibe de teólogo, la corona británica va a mandar un barco a recorrer nuestras costas, que ya había venido una oportunidad, había venido con un capitán, que el capitán había venido solo en el camarote, así que cuando viene otro capitán, que visita a alguien que lo acompañe, que conozca sobre ciencias naturales. Darwin conocía mucho sobre ciencias naturales. Y el capitán era Fitzroy, y el barco era el Beagle, así que vienen en ese barco, y el primer lugar donde paran es Brasil, porque Inglaterra con Brasil tenía ciertos contactos económicos, ¿sí? Así que bueno, paran en Brasil, luego de Brasil, Darwin estudia muchos animales, muchas plantas, analiza, porque esa era su función, ¿sí? La va describiendo. Luego ingresa a Uruguay, donde también escribe muchas plantas y animales que va viendo. En 1832 el barco ingresa por nuestras costas. Cuando ingresa por nuestras costas, Darwin divisa una parte elevada, que ya se conocía como la Punta Alta. Nuestra ciudad tiene el nombre de Punta Alta en referencia a ese montículo, ¿sí? Y cuando Darwin, ahí está la Punta Alta. Bueno, el barco ingresa, ancla por acá cerca, ¿sí? Y cuando el barco ancla, para seguir recorriendo la Patagonia, necesitaba autorización del gobierno de en aquel momento la Provincias Unidas, ¿sí? Argentina, que en aquel momento estaba en el gobierno, estaba Rosa, ¿no? en el medio del primer y segundo gobierno Rosa. Pero para seguir recorriendo estaba una autorización. Así que fue a buscar la autorización el capitán con algunos marineros y Darwin que dijo, me voy a la Punta Alta a ver qué encuentro. Y ahí empezó a encontrar los primeros fósiles que le fueron dando evidencia cómo se había producido la evolución, ¿sí? Que no es como a él le habían explicado, sino que había algo raro, que estaba viendo esto es lo que había dado. En estas murallas iba encontrando fósiles que le explicaban la evolución de una forma diferente a lo que él había entendido. Le llamó mucho la atención, ¿sí? Tanto le llamó la atención que tuvo como 60 veces acá, cada vez que pasaba el barco, iba acá. Él paraba. Iba acá, ¿sí? Después el barco terminó de recorrer la costa argentina, giró por el sur, fue hasta las Galápagos, y cuando llegó a las Galápagos dijo, ahí está, lo que no entendía en la Punta Alta lo entiendo acá. ¿Sí? Bueno, después de 5 años, el barco estaba destinado a un viaje de 2 años, duró 5 años, el barco regresó a Inglaterra. Y ahí Darwin comenzó a elaborar su teoría de la evolución de las especies por selección natural. Esa teoría nació acá, ¿sí? En lo que Darwin vio acá, porque acá se llenó de preguntas. Las respuestas las encontró en las Galápagos. Si él no hubiera venido acá, no hubiera tenido preguntas. Entonces, si no hubiera tenido preguntas, de nada sirve que hubiera ido a las Galápagos, ¿sí?
Por eso, en honor a ese descubrimiento que cambió la idea de la ciencia, es que nuestro museo se llama Carlos Darwin.